Bueno, ahora sí comenzamos. Ahora sí comenzamos. Entonces, en esta clase vamos a ver un tema de la unidad 5, que es compuestos carbonílicos, grupo carbonilo, y dentro del grupo carbonilo vamos a ver los aldehídos y las cetonas. Vamos a comenzar con la parte de la nomenclatura. Yo les había comentado en su momento, creo, que la unidad 5 es muy larga, que tiene, bueno, ya vimos lo que es alcoholes, fenoles, éteres y epóxidos, que los epóxidos son éteres cíclicos de 3 átomos, y luego está carbonilos, y dentro de los cuales están aldehídos y cetonas, y luego están compuestos carboxílicos y nitrogenados, todo en la misma unidad. Y en total, eso se aborda en 2 prácticos. Y este práctico, que es el práctico 5, es un práctico muy largo que se hace en 2 semanas. La segunda parte de ese práctico vendría a ser este tema, que es el grupo carbonilo, aldehídos y cetonas. Bueno. Bien. Entonces, recuerden que estamos trabajando en colaboración con la licenciada Mariana Alonso Pedano, que nos facilita la parte de lo que es propiedades físicas y nomenclatura. Entonces, nosotros ya vimos todo esto que es hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos, cíclicos, acíclicos, etc. Vimos alcoholes, fenoles, éteres, y ahora vamos a ver aldehídos y cetonas. Lo próximo que vemos es todo esto que está acá, ácidos carboxílicos, éteres, sales y algo de aminos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver directamente las características generales de los compuestos carbonilos. En los compuestos carbonilos, el átomo de carbono está unido al oxígeno mediante enlace doble. Y al igual que los alquenos, los compuestos carbonílicos tienen en el mismo plano el carbono, el oxígeno y los otros 2 átomos que están unidos al carbono. Esperen un segundito, chicos, porque no puedo resolver el tema de la mascota. Bien, entonces decíamos que los compuestos carbonílicos tienen una disposición trigonal plana, al igual que los alquenos. Sí, el carbono y el oxígeno forman doble enlace y un enlace pi carbono-oxígeno, y van a estar en el plano junto con los otros átomos que están unidos al carbono. Obviamente el oxígeno y el carbono tienen que tener hidración SP2, si no, no podría haber un enlace pi. Y obviamente hay un enlace pi, que es lo que está diciendo acá. Siempre el oxígeno, cuando tenga 2 enlaces, sea 2 enlaces simples o un solo enlace doble, va a tener sus 2 pares de electrones sin compartir como corresponde. Ya saben ustedes que la diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno es elevada, y por lo tanto los compuestos carbonílicos se encuentran polarizados, y esa polarización significa que hay un delta negativo en el oxígeno y un delta positivo en el carbono. Eso va a tener incidencia en sus propiedades químicas, dado que el carbono va a actuar como electrófilo y el oxígeno como nucleófilo, por supuesto. ¿Sí? Y el compuesto carbonilo, o al grupo acilo, a este grupo, cuando se lo ve así solito, no logro que baje el anotador, cuando este grupo se lo muestra así solito, se le llama grupo acilo. Puede estar unido a compuestos aromáticos o simplemente, a compuestos aromáticos, que serían los arilos, o a compuestos carbonados, alquílicos, cíclicos o no cíclicos, alcanos, alquenos, alquinos, o a cualquier otro compuesto, ¿sí?
Bien, entonces avanzamos. Fíjense que la fórmula general, fíjense que todos estos compuestos que están acá tienen grupos acilo. En este caso tenemos una acetona, en este caso un ácido carboxílico. Este carbono se llama acilo, no carbonilo, ¿sí? En este caso también tenemos un grupo acilo unido a oxígeno y a carbono y carbono, que son los ésteres. Los aldehídos tienen el grupo acilo unido a hidrógeno y a una cadena carbonada, y luego tenemos cloruros de ácido y amidas. Estos compuestos, estos dos compuestos, las cetonas y los aldehídos, son los que vamos a ver como pertenecientes al grupo, a la familia del grupo carbonilo. Todos los demás, todos estos los vamos a ver con el grupo de los ácidos carboxílicos y al cloruro de ácido, a las amidas y a los éteres como derivados de ácidos. ¿Sí? Eso va a ser la próxima clase. Vamos a ver si podemos empezar hoy con carboxilos, bien, y si no, no podemos, no importa, empezamos la semana que viene. No, estamos muy bien con el tiempo, no estamos atrasados para nada, así que eso es fantástico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los aldehídos y las cetonas? Los aldehídos se unen a hidrógeno, el carbono carbonílico, el carbono se une a hidrógeno, además de poder estar unido a carbono. Hay un solo caso del aldehído más pequeño, que ya lo vamos a ver, que está solamente unido a hidrógeno en ambos enlaces. La acetona, al contrario, este puente con el carbono se forma entre dos grupos alquílicos o arílicos, o sea, entre grupos carbonados, básicamente. Bien, ¿qué otras características tienen los compuestos carbonílicos? Los puntos de ebullición son más bajos que los alcoholes. Eso se debe a que, a pesar de que pueden tener el mismo peso molecular o parecido, y ya vamos a ver algunos ejemplos, y a pesar de que el carbono carbonílico tiene un delta positivo y el oxígeno un delta negativo, está polarizado el enlace, establece interacciones dipolo-dipolo y no puente hidrógeno, y los alcoholes establecen interacción puente hidrógeno. Entonces, por eso van a tener puntos de ebullición más bajos que los alcoholes. Y el punto de ebullición de los aldehídos y cetonas de peso molecular similar va a ser similar. Los compuestos carbonílicos de cadena pequeña son solubles en agua, y a medida que aumenta la longitud de la cadena disminuye la solubilidad, como cualquier otro compuesto, ¿sí? Los alcoholes también son solubles en agua, pero a medida que aumenta la cadena disminuye la solubilidad. Esto de hay compuestos carbonílicos por todas partes, eso tiene mucho que ver con que nosotros en los alimentos, en los cosméticos, en los champúes, en las cremas, utilizamos un montón de compuestos carbonílicos. De hecho, hay muchos compuestos carbonílicos que tienen muy buen aroma y son utilizados como perfumes o para dar perfume a los jabones, por ejemplo. Entonces, bueno, están por todos lados. Es un grupo muy estable, el carbono acilo es un grupo muy, muy estable, y eso va a permitir que en la naturaleza esté muy representado, ¿sí? Y bueno, además, dentro de lo que es los seres vivos, nosotros vamos a tener que el carbono carbonílico o el carbono acilo va a estar presente en proteínas, en carbohidratos y en ácidos nucleicos. Entonces, en prácticamente todos, inclusive también en grasas. O sea, en todas las biomoléculas va a estar presente el carbono acilo, y en algunos casos los compuestos carbonílicos específicamente. Cuando digo el grupo acilo, es lo que estaba marcando hace rato. No están solamente unidos a hidrógeno y a carbono, sino el carbono con doble enlace con oxígeno. Y compuestos carbonílicos vamos a tener en proteínas, en hidratos de carbono y en ácidos nucleicos, y ya lo vamos a ver cuando revisemos las estructuras correspondientes. Así que, como verán, este grupo tiene mucha importancia. Bien, acá tenemos las propiedades físicas de los aldehídos y las cetonas. Fíjense que este cuadro que está tomado del Wade, que es un libro que tiene todas las propiedades físicas de todos los grupos, y está muy bueno porque permite comparar. Siempre tiene el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad y la solubilidad en agua. Fíjense que la cetona más pequeña, que es la acetona, ¿sí? Que es el kit esmalte de la antigüedad de las madres de ustedes, ¿sí? Yo cuando era chica se usaba acetona también, es infinitamente soluble en agua, en todas sus proporciones. O sea, es muy soluble en agua. La que la sigue, que tiene 4 átomos de carbono, 25 gramos por 100 mililitros. 25 mililitros por 100 mililitros, perdón, estos son líquidos a temperatura ambiente, ¿sí?
Entonces, hace que es bien alta la solubilidad. Después va bajando, como verán, hasta que prácticamente, en este caso, que esto es la acetona aromática, es prácticamente insoluble, ¿sí? Aquí está el nombre según IUPAC y aquí está el nombre común. Y lo que me interesa que ustedes vean es que prácticamente todos son líquidos a temperatura ambiente. Los más pequeños, estos dos, son líquidos bastante volátiles, o sea que evaporan fácilmente como el alcohol, ¿sí? De hecho, el alcohol tiene un punto de ebullición de 78 y fíjense que la butanona, la 2-butanona, tiene un punto de 80, o sea que es así de volátil como es el etanol, ¿sí? Luego, fíjense que esto es de las cetonas. Luego tenemos los aldehídos, y el formaldehído, aunque es el más pequeño, no tiene tanta solubilidad en agua porque establece muchas interacciones entre sí. En cambio, el etanal, el que tiene 2 carbonos, es infinitamente soluble en agua, igual que el alcohol, igual que la acetona, ¿sí? Entonces, después del de 3 átomos de carbono, que es el propanal, la solubilidad baja, no tanto, ¿sí? En los de otros carbonos, pero sí cuando ya tenemos más de 6 átomos de carbono, baja mucho la solubilidad. Lo mismo que en el caso anterior, excepto el metanal, que es gaseoso a temperatura ambiente, el etanal, que dependiendo de la temperatura va a estar en estado gaseoso o en estado líquido, el resto son líquidos a temperatura ambiente. ¿Sí? Eso es otra diferencia importante con los alcanos, por ejemplo, con los hidrocarburos alifáticos, ¿sí? La mayor parte de los que tienen hasta 5 carbonos están en estado gaseoso. En cambio, los alcoholes y los compuestos carbonílicos van a estar en estado líquido en general. Bien. Algo interesante también es que la mayor parte son menos densos que el agua. ¿Por qué no va a ser tan evidente esto? Porque son solubles en agua en alguna proporción, entonces no siempre se va a notar la diferencia de densidad, porque si es soluble se solubiliza, se mezcla, entonces no nos damos cuenta, ¿sí? Bien, vamos a ver la nomenclatura, las características de los aldehídos y la nomenclatura de aldehídos, ¿sí? Esta es la forma de abreviar aldehídos y quiero marcar que esto es diferente a esto, y esto es importante porque cuando ustedes vean fórmulas abreviadas en los parciales o en los cuestionarios, y si uno pone esto es alcohol, ¿sí? Y esto es aldehído, ¿sí? Le estoy poniendo la terminación nada más. Esto es un alcohol y esto es un aldehído. Fíjense que son los mismos 3 átomos, pero esto está indicando que el carbono está unido al oxígeno, ¿sí? Que el carbono está unido al oxígeno y esto otro está indicando que no está unido al oxígeno, está indicando que está unido al hidrógeno, el carbono, y por lo tanto entonces tiene que haber un doble enlace con oxígeno, ¿sí? Entonces, esta es la forma desarrollada y esta es la forma abreviada, ¿sí? El más pequeño de todos los aldehídos se llama formaldehído, también se conoce como el famoso formol, ese que dicen que las personas que se conservan en buen estado de salud o piel se conservan en formol, y eso es una broma porque el formol se utiliza para conservar partes de seres vivos o cierto material biológico, y también se utilizaba en algún momento para momificar, ¿sí? También se utiliza el formol actualmente para los alisados del cabello. Luego, el resto de los aldehídos va a tener al menos un carbono más, o sea que este es el metanal, y si tenemos 2 carbonos va a ser etanal, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya vamos a ver eso cuando entremos en detalle a la nomenclatura. Bien. Para nombrar, yo voy a ir medio rapidito, ustedes van a leer las reglas después, pero para nombrar vamos a sustituir la O del alcano por al. Entonces, no es tan solo que el prefijo es at, sino si nosotros teníamos etano, vamos a dejar toda la raíz, excepto la última letra, etanal, ¿sí? Propano, no vamos a dejar solo prop, sino el propan, y vamos a sustituir el al. Y así sucesivamente. Hay algunos, como verán, que tienen nombres comunes, como el etanal acetaldehído. Todos aquellos compuestos que comiencen con acet o aceta tienen 2 carbonos. Esto lo van a ver mucho en química biológica, porque en química biológica no van a utilizar el prefijo etanal, sino aceto.
aceto, acetato, etcétera. Aceto, acetato tiene 4 carbonos, aceto 2, acetato 2, entonces entre los 2 y 2, 4, o sea que eso lo van a ver mucho. Propionaldehído es el nombre común del propanal, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos unos sustituidos. ¿Qué es importante cuando tenemos sustituyentes? La prioridad para la nomenclatura la va a tener el carbono carbonílico sobre todos los radicales alquílicos o arílicos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a comenzar a numerar por acá, y no por acá, ni por acá, ni por acá, ¿sí? Le vamos a numerar el carbono del aldehído, va a ser el carbono 1 siempre, siempre, siempre. A menos que haya 2 aldehídos en los 2 extremos, que sería un dial, que eso sí, ya lo vamos a ver también. Está acá abajo, mira, está acá abajo. Bueno, y lo mismo de siempre, no cambia nada, ¿sí? Alfa numérico, quiere decir, ponemos los números tratando de asignar, además, el menor número a los sustituyentes, pero acá estamos condicionados porque este es el carbono 1 y no hay chance de que sea de otra manera. Tenemos etil y tenemos metil. En el alfabeto la E está antes de la M, así que no importa si los sustituyentes están al revés, ponemos 2-etil, 4-metil pentanal, ¿sí? Fíjense que acá tenemos sustituyentes en el mismo carbono, hacemos lo de siempre, 4,4-dimetil y el nombre de la cadena más larga terminado en al. Y acá, ¿qué pasa? Tenemos el grupo de mayor prioridad y otro grupo, que es el doble enlace, otro grupo funcional. Entonces, vamos a decir pentén 4 o 4-pentén, ¿sí? Pentén 4, marcando que el doble enlace está en el carbono 4, en al, ¿sí? Y el al me está indicando que en el carbono 1 está el aldehído, ¿sí? Y lo que les decía hace rato, que siempre el carbono 1 es el que tiene el aldehído, excepto que en los 2 extremos esté el aldehído. Si yo numero por acá o por acá, en este caso da igual, ¿sí? De cualquier manera se va a llamar hexano dial, ¿sí? Y no voy a poner ningún número, porque siempre el grupo aldehído está en el extremo, ¿sí? Ahora, si llega a haber un sustituyente acá, ¿sí? Supongamos que hay acá un metilo, sí o sí el carbono 1 es este. Ahora, si en vez de haber un sustituyente acá, hay un sustituyente, este no está, este no está, y hay un sustituyente acá, ¿sí? Lo voy a poner, qué sé yo, el bromo, el carbono 1 es este, ¿sí? O sea, que ustedes van a numerar el carbono, si ustedes tienen 2 grupos aldehídos en la misma molécula, de acuerdo a si hay sustituyentes o no. Si no, le ponen el nombre de la cadena más larga y lo terminan con dial, ¿sí? No puede haber más de 2 grupos aldehídos en una molécula lineal porque son los 2 extremos. Si la molécula fuese ramificada, podría ser otra cosa y ahí ya veríamos cómo arreglaríamos el lío de nombrar. Bueno, en este caso, para aldehídos cíclicos, el grupo aldehído, cuando está unido directamente al anillo, se pone el nombre del compuesto cíclico como si fuese un alcano y carbaldehído, ¿sí? Entonces, si tenemos un anillo de 6 carbonos, ciclohexano, carbaldehído, ¿sí? Si tenemos de 5, ciclopentano, carbaldehído, etc. En el caso de que sea aromático, fíjense que es 2-naftaleno, 2 por la posición de a dónde está sustituido el grupo aldehído en el naftaleno y se pone el carbaldehído. Si nosotros entramos en detalle a ver aromáticos, vamos a ver que el naftaleno se numera de una forma, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, eso está en los libros, uno no se lo tiene que acordar de memoria. Pero sí es importante la posición esta y esta, porque en general los sustituyentes en el naftaleno están acá o acá, que es el 1 o el 2, o también se llama alfa y beta. ¿Sí? Eso lo van a ver en algún práctico de laboratorio, de hecho. Bueno, la otra regla es cuando la molécula existe algún grupo que tiene prioridad sobre el aldehído, entonces el aldehído pasa a ser un sustituyente y se lo va a llamar como oxo o como formil, ¿sí? También se lo puede llamar carbaldehído, y acá tenemos 2 ejemplos. Por ejemplo, el ácido carboxílico tiene prioridad sobre todos.
Entonces, el ácido carboxílico tiene prioridad sobre absolutamente todos los grupos funcionales. Entonces, este es el carbono 1 sí o sí y no este. Y entonces fíjense que se pone ácido 4-oxobutanoico. ¿Sí? Lo mismo acá, fíjense que acá tenemos un ciclohexano con un grupo carboxilo y a su vez en otro carbono tenemos un sustituyente aldehído. Entonces, fíjense que el ácido ciclohexano carboxílico, ¿sí? Ese es el nombre. Cuando decimos ciclohexano carboxílico, es imposible que el grupo carboxilo esté en alguno de estos 6 átomos. Estos 6 átomos no pueden tener el grupo carboxilo porque el grupo carboxilo tiene unión a 3 átomos y tendría que haber apertura de anillo, ¿sí? Es un grupo terminal. Entonces, ciclohexano carboxílico, ciclopentano carboxílico está indicando que el carboxilo es un sustituyente. Y siempre ese carbono va a ser el 1, el carbono que está sustituido con el carboxilo. Y fíjense que acá se utilizó el formil y no el oxo. 3-formil es el sustituyente. Para ser honesta, se utilizan los dos de la misma manera, pero hay algunos libros utilizan, por ejemplo, más formil y otros oxo. Entonces, eso va a depender mucho del libro, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos nombres comunes como para que ustedes se familiaricen. Esto yo les diría que se los aprendan, porque por ahí en los parciales o en los exámenes uno los utiliza. El benzaldehído, por ejemplo, es el nombre común del aromático sustituido con el grupo aldehído y usamos benzaldehído. ¿Sí? Acroleína lo mismo, se utiliza acroleína. Fíjense que acá tenemos 3 carbonos, pero tenemos un doble enlace. ¿Sí? O sea que tenemos 2 grupos funcionales. Y fíjense que el nombre es propenal porque no hay muchas opciones. No puede estar el doble enlace acá, entre el 1 y el 2, porque esto ya tiene un doble enlace con oxígeno, así que está entre el carbono 2 y el 3. ¿Sí? Y formaldehído y acetaldehído son nombres sumamente comunes. ¿Sí? Avanzamos, trato de ir un poco más rápido. Bien. Las propiedades físicas de los aldehídos, creo que ya dijimos algo, ya lo vimos un poco cuando vimos ese cuadrito. Remarco algunos detalles, ¿sí? Punto de ebullición más alto que los éteres, más bajos que los alcoholes, pero más altos que los éteres, y muy parecido al de los, más alto que los éteres y los alcanos. Sí. Esto ya lo dije. Esto ya lo dije. Y esto ya lo dije cuando dije la introducción, que tienen olores, olores importantes. No todos son desagradables, por eso algunos son usados como perfumes, pero otros sí son desagradables y también son algunos olores que están en algunos venenos o algunos otros compuestos que uno utiliza para ahuyentar insectos, ¿sí? Quienes tienen olores desagradables también son los halogenados. Les aviso por las dudas, no siempre los aldehídos. Y esto también ya lo dijimos cuando analizamos el cuadro, así que no vamos a repetir lo que ya está dicho. Esto es como un resumen, ¿sí? Esto vamos a ver en práctica, así que esto que es nomenclatura lo vamos a ver en la práctica, cada uno en su comisión, ¿sí? Cetonas. Lo mismo, acá estamos presentando el grupo funcional y su forma abreviada. Fíjense que la forma abreviada es CO, y CO no es monóxido de carbono, es el grupo acilo entre los 2 carbonos, ¿sí? También el grupo acilo puede estar unido al grupo alquilo y a un grupo arilo, o a 2 grupos arilo, entonces puede ser alquilo y arilo. ¿Profe? Sí. Ese nombre asilo, ya sea aldehídos, cetonas, ¿lo llamo de la misma manera? Yo lo uso mucho porque la verdad es que ese grupo se llama así. Se llama Ese carbonilo asilo. cuando está entre carbonos y se llama carbonilo cuando tenemos la presencia de acetonas y aldehídos, pero ustedes lo van a ver en un montón de lados y no va a ser ni aldehído ni cetona. ¿Sí? Por eso estoy utilizando el carbono acilo. ¿Por qué? Porque carbonilo es sí o sí cuando hay carbono de un lado y del otro lado carbono o hidrógeno. ¿Sí? Si no, el grupo se llama acilo. Es como un nombre más general.
más general, o sea, incluye a los carbonilos, incluye a los carboxilos, incluye a las amidas, incluye a todos. Es un nombre. Claro, eso preguntaba. Entonces le decimos asilo mejor. Yo le digo asilo porque, ¿saben qué? Me ayuda a no confundirme. El tema es lo siguiente, una cosita. Cuando ustedes tengan que marcar grupos funcionales, ustedes no van a marcar esto que yo acabo de marcar. Y está buena tu pregunta por eso. Esperen, voy a borrar esto que está acá. Ustedes no van a marcar el carbono asilo. Ustedes van a marcar todo esto. Y van a decir que es un carbonilo. ¿Sí? Porque si ustedes marcan solo ese, están marcando el asilo. ¿Sí? Y el grupo, o sea, lo que hace que sea una acetona es que este grupito esté entre dos carbonos. Lo que hace que sea un aldehído es que esté entre un carbono y un hidrógeno o entre dos hidrógenos. ¿Sí? Esa, no trampa, pero eso yo lo puse en uno de los parciales, en el primer parcial, donde ustedes tenían grupos que no correspondían a grupos funcionales. Si yo marcaba solo el oxígeno, por ejemplo. Si yo marco solo el oxígeno, ¿qué grupo funcional es? No hay ningún grupo funcional, es un átomo. Punto. No estoy marcando un grupo funcional. ¿Se entiende? Hello, ¿se entiende? Sí, profe. Uy, borre todo. Boba. Bueno, ya les había puesto acá que puede ser entre un grupo alquílico y un grupo aromático, o arilo, o entre dos grupos aromáticos puede haber vamos a tener una acetona. ¿Sí? Bueno, después voy a utilizar más la palabra carbonílico o carbono carbonílico cuando estemos en reacción. Bueno, para las cetonas vamos a reemplazar la O por ONA, ¿sí? Por ONA, la cadena principal tiene que dejar al grupo cetona con el número más pequeño, ¿sí? Vamos a comenzar por las más fáciles. Por ejemplo, esta, tenemos 4 átomos, no voy a empezar a enumerar de acá porque si no le doy el número 3. Enumeraría de acá. Ahora, en este caso, la butanona tiene una sola posibilidad, porque si yo coloco acá el carbonilo acá, si coloco acá, comienzo desde la derecha. Y si coloco acá, ¿sí? Comienzo desde la izquierda y en los dos casos sería como 2 butanona. Entonces no se pone el 2 butanona. ¿Estamos? Simplemente se pone butanona. En el caso de la que está al lado, fíjense, numeramos, si tenemos acá tenemos un sustituyente y acá tenemos el carbonilo, ¿sí? Entonces, numeramos desde el 1 hacia el 5, ¿sí? Hasta lo más largo, este también podría ser 5, y tenemos un sustituyente en el 4. Entonces, el nombre es pentanona, pero ahí sí tenemos que indicar dónde está el doble enlace, dónde está el grupo carbonilo, porque podría estar en el 2 o en el 3, ¿sí? Y dónde está el sustituyente. En el caso de los ciclos, tenemos 6 carbonos, ciclohexanona. Así de simple, ciclohexanona. Tenemos 7, cicloheptanona. Tenemos 5, ciclopentanona. ¿Y qué usamos? Siempre el carbono 1 va a ser el carbono carbonílico y de ahí nombramos, numeramos para darle al sustituyente el menor número. O sea que es 1, 2, 3 y no 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, y ahí colocamos el nombre. ¿Qué tenemos de este lado? Esto es común, no, este es el que me interesa. Tenemos el grupo de mayor prioridad es la acetona o el carbonilo, y recién el doble enlace después. Entonces ahí fíjense cómo numeramos la cadena, colocamos el de menor prioridad primero, 4-hexen, 2-ona, y ya está. Acá hay una nomenclatura nueva que no la usamos mucho, que es hexen, poner la cadena, el primer grupo de menor prioridad y el grupo de mayor prioridad, o sea que sería la cadena hexeno, hexano, pero como tiene doble enlace hay que poner hexen 4-en, 2-ona. La verdad es que esto es tan engorroso que por más que sea lo que la UPAC quiere, nosotros no lo usamos. Soy honesta, ¿no? Por lo menos. Y esto sí es muy usado, ¿sí? Cuando tenemos dos grupos cetona, dos grupos carbonilos, específicamente cetonas en la misma cadena, se nombra la cadena más larga, hexano, se pone adelante en qué carbono está el grupo y atrás diona, ¿sí? Como dial, como diol,
Bueno, acá diona, ¿sí? Esto simplemente habla de nombrar los sustituyentes en orden alfabético y nombrar al carbono como cetona, al carbono carbonílico o acilo como cetona cuando esté entre dos grupos carbonados. Eso es en el caso de que sea muy difícil de nombrar. Fíjense que acá está la butanona y es lo mismo que acá. Y acá como está nombrando etil, metil, cetona. Acá no tiene sentido en este compuesto, simplemente en este compuesto se está mostrando, se está ilustrando cómo es el método. Sí tiene por ahí sentido acá, cuando yo tengo una cetona que que no es fácil de nombrar, no es como ninguna de las anteriores. Entonces yo digo, tengo el metil, que es un sustituyente, y el ciclohexil. ¿Cuál es el que alfabéticamente está primero, la M o la C? La C, ciclohexil metilcetona, ¿sí? Y acá lo mismo, porque encima todo este compuesto se llama, no se llama fenil, se llama bencil. Les cuento. Se llama bencil, acá hay un error. Entonces sería bencil metilcetona. ¿Sí? Ese sería el nombre de esto. Esto es un error o del libro o al haberlo tipeado. Bueno. Ay, ¿qué hice? Me fui. Ah, ahí está. Bien. Luego la otra regla es, ¿qué pasa cuando el grupo acilo, sea el acetilo, el formilo, es un sustituyente? ¿Sí? Entonces, cuando es un sustituyente de otro, lo vamos a nombrar como un sustituyente, vamos a terminar con la palabra hilo. Entonces vamos a decir acetilo, formilo, benzoilo, ¿sí? Eso es muy común porque los compuestos carbonílicos, como están muy difundidos en la naturaleza, muchas veces van a ser sustituyentes, ¿sí? Y no sé si acá tengo un ejemplo, no veo ningún ejemplo. Porque acá está simplemente el nombre de los grupos, ¿sí? Bien. Y acá simplemente es básicamente lo mismo que en el caso anterior, que cuando teníamos, además del carbono carbonílico, en el caso de los aldehídos, tenemos un grupo de mayor prioridad como el ácido carboxílico, fíjense que es un ejemplo muy parecido. Vamos a nombrar a el carbono como, acá no tenemos un ácido carboxílico, tenemos un aldehído, y el carbono 1 va a ser el carbono del aldehído. Entonces vamos a nombrarlo como aldehído y vamos a poner la acetona como un sustituyente. Entonces vamos a poner 4-oxo-pentanal. Lo mismo acá si es ciclo. Acuérdense que se llama ciclohexano carbaldehído, todo esto. Y el sustituyente vamos a ponerle oxo y en la posición en la que esté. ¿Sí? Básicamente eso, igual algunas de estas cosas, la mayor parte está en la cartilla de nomenclatura. Bueno, acá tenemos nombres comunes como la acetona, que ya lo mencionamos hace rato, la acetofenona, ¿sí? Que vendría a ser un metilfenil cetona, ¿sí? Esto se llama fenil, y no como estaba hace rato. Y una benzofenona. Este compuesto es muy, muy, muy común, ¿sí? Y fíjense que el grupo acilo, el carbono carbonílico, la acetona es una acetona arílica, digamos, tiene dos grupos aromáticos, y es simétrica en ese caso. Bueno, simplemente algunas características de propiedades físicas, ¿sí? Más o menos parecido a lo que hace rato dijimos, un punto de ebullición mayor que los alcanos, pero va a ser menor que los alcoholes y que los ácidos, porque los alcoholes y los ácidos pueden establecer interacciones puente-hidrógenos, van a ser parecidos a los aldehídos, pero los aldehídos tienen un punto de ebullición un poquito mayor, ¿sí? De hecho, por eso, dos de los aldehídos los primeros dos son gaseosos, ¿sí? Los dipolos acá se suavizan mucho,
porque las cadenas carbonadas suelen ser muy largas. Entonces el dipolo que tiene la acetona es más débil que el dipolo que tiene los aldehídos, ¿sí? También la mayor parte son líquidas a temperatura ambiente, y cuando aumenta el tamaño de más de 10 carbonos son sólidas, tienen olor agradable, ¿sí? Fuerte. Fíjense, las pequeñas tienen olor agradable, las medianas fuerte, y las más grandes tienen, no poseen olor. ¿Y acá qué dice? Los más pequeños, hasta 4 átomos de carbono, sí pueden formar puente hidrógenos con el agua, entonces son parcialmente solubles, que es lo que vimos en el cuadro, ¿sí? Y eso va en la práctica, y ahí terminamos lo que es, las propiedades físicas y la nomenclatura, y vamos a pasar a reacciones. Y le doy la bienvenida al profesor. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Verás que están mudos los chicos. ¿Ya vieron ya la primera parte, no? Sí, No me- la vimos. ¿Recién entras? No me doy cuenta quién Sí, es rey, quién no. estaba Bueno, escuchando. está bien. Yo comienzo con propiedades químicas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Y cualquier cosa vos me interrumpís, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ¿Profe? avanzamos. ¿Sí? Sí, Adolfo. En los aldehídos, el acilo se encuentra siempre en los extremos, nunca Sí. en el medio, porque estaba viendo que en las cetonas o puede aparecer a mitad de la cadena, como por ejemplo en las cetonas, el grupo Es que acilo. esa es la diferencia entre aldehídos y cetonas, porque el carbono acilo en los aldehídos está unido sí o sí a hidrógeno. Ah, bien. Aparte de eso, vos cuando comenzás la nomenclatura, que es lo que estuvieron viendo, el carbono del aldehído siempre es carbono 1. Y después empezás a nombrar los otros sustituyentes que tengas, ya sean cetona, grupos hidroxilos o metilo o cualquier otro grupo funcional, un halógeno. Ah, El claro. carbono aldehído siempre es 1. Claro. Sí tenés que dar Ah, en la que en la nomenclatura nomenclatura la posición. ¿No te la diste cuenta? Sí, lo nomenclatura mencioné. no nombraba la posición, entonces digo, bueno, debe ser por eso. Recién me di cuenta, estaba viendo. Fíjate después en el video, porque siempre dije que en los aldehídos el carbono 1 es el carbono carbonílico, ya. ¿Sí? Ah, bien. Siempre está en el extremo, y además estaba anotado en todos los ejemplitos que el carbono 1 es el del extremo, digamos, el carbono carbonílico, el carbono del aldehído, ¿sí? Si está en el medio de carbonos, entonces dentro del grupo carbonilo es una cetona y no un aldehído, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla para el tema de propiedades químicas, ¿sí? Y voy a proyectar. ¿Ven el PowerPoint, chicos? ¿Sí? ¿No? Bueno. Sí. Sí, profe. Bueno, esto es para como para que lo lean ustedes, ¿sí? Pero cómo, no, perdón, cómo reaccionan, no es para cómo reaccionan los aldehídos y las cetonas. Acá lo que está haciendo este libro, que es el Uruis, está haciendo una comparación justamente entre los acilos, entre los compuestos que tienen carbono acilo, o sea que tienen carbono con doble enlace con oxígeno. ¿Y qué nos está marcando? Que cuando nosotros tenemos este carbono y tenemos un sustituyente acá, que puede ser carbono, puede ser hidrógeno, puede ser otro compuesto, que tenga un sustituyente muy nucleofílico, ¿sí? Que puede ser oxígeno, que puede ser nitrógeno, ¿sí? Lo que ocurre normalmente es que va a haber una sustitución nucleofílica, ¿sí? Obviamente se va a adicionar un nucleófilo y después el otro nucleófilo va a salir. O sea, se adiciona el que entra y sale el que estaba. Entonces va a haber una sustitución nucleofílica. Esto va a pasar con el grupo carboxilo, ¿sí? Que lo voy a anotar acá, y que también tiene un carbonoxilo, pero no está unido a hidrógeno ni a carbono, sino que está unido a un hidroxilo, y este R puede ser un hidrógeno o grupos carbonados o grupos aromáticos. Pero en el caso de que el carbono acilo sea un carbonilo,
o sea que esté unido a dos grupos carbonados o esté unido a hidrógeno y a carbono, la reacción va a ser de adición nucleofílica. Entonces nosotros vamos a ver que los aldehídos y las cetonas van a tener esta reacción de adición nucleofílica. Está bueno que lo lean a esto, fíjense que acá está marcada la sección y está marcado el libro, entonces vayan y léanlo porque la explicación está muy interesante y les va a ayudar a entender el porqué de las reacciones químicas, no tan solo para que memoricen, sino para que ustedes lo puedan comprender. Otra de las cosas importantes para analizar es la velocidad de reacción y la estabilidad. Fíjense que acá se está comparando un carbocatión primario, que es menos estable que un carbocatión secundario. ¿Por qué? Porque está recibiendo efectos inductivos. Si un carbocatión secundario recibe efectos inductivos, 2, y un carbocatión primario solo 1. Y ahí está marcando cómo, de la misma manera, el aldehído, ¿sí?, que está unido sí o sí a hidrógeno, y que tiene una polarización entre el carbono y el oxígeno, si el carbono siempre tiene un delta positivo y el oxígeno un delta negativo, entonces este carbono, al tener una deficiencia parcial de electrones, va a recibir un efecto inductivo del grupo carbonado al que está unido. Y eso le va a dar un poco de estabilidad, pero mucha más estabilidad va a tener una cetona que va a recibir aporte de dos grupos carbonados por efecto inductivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el aldehído va a ser menos estable y por lo tanto más reactivo. Y de manera opuesta, la cetona va a ser menos reactiva porque va a ser más estable. ¿Sí? Entonces, este gráfico me parece muy interesante porque nos ayuda a entender la diferencia que va a haber en la reactividad de aldehídos y cetonas más allá que tengan el mismo tipo de reacción. Bien, y acá simplemente está diciendo que el menos reactivo de todos, el más reactivo de todos, perdón, más reactivo, menos estable, es el formaldehído o el metanal. Luego siguen los aldehídos, ¿sí?, la familia de los aldehídos, y luego las cetonas, que va a ser el menos reactivo, ¿sí? Y si yo comparo dentro de las cetonas, mientras más sustituida esté la cetona, menos reactiva es. ¿Por qué? Porque el efecto inductivo es mayor cuando yo tengo un sustituyente más grande, un sustituyente carbonado, fíjense, más grande que en el caso de estos que son metilos, ¿sí? Y acá está mostrado lo que les decía hace rato, que este carbono es electrofílico y el nucleófilo va a entrar acá, por eso va a ser una adición nucleofílica, ¿sí? Acá lo que está explicado de forma general, y ya vamos a ver ejemplos, es el mecanismo de adición nucleofílica. Fíjense que acá habíamos dicho que el carbono carbonílico, el carbono, el oxígeno y los otros dos grupos que están unidos, o átomos directamente unidos al carbono, van a estar todos en el plano, porque al tener el carbono hibridación sp2, va a tener una geometría molecular trigonal plana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una deslocalización de los electrones del enlace pi hacia el oxígeno, y esto va a quedar con una carga positiva, y entonces el nucleófilo va a atacar a el carbono y se va a unir, va a establecer un enlace. Fíjense que acá la hibridación del carbono es sp2 y acá es sp3. Y luego en medio ácido se va a protonar este anión que quedó el oxígeno con carga negativa, y si estamos en medio ácido va a quedar el agua, porque va a quedar neutro. Fíjense que en este caso, ¿de qué grupo funcional pasamos a qué grupo funcional pasamos? Chicos, ¿de qué a qué? De una cetona a un alcohol. De una acetona a un alcohol, o de un aldehído si es que hay hidrógeno a un alcohol. Entonces eso es importante que ustedes entiendan que cuando va a haber una adición nucleofílica al carbonilo, entonces se va a formar otro grupo funcional que es alcoholes, ¿sí? Entonces es muy importante que eso lo tengan en cuenta. Bien, acá está el mecanismo de reacción cuando hay distintas condiciones. Cuando estamos en condiciones básicas, o sea, tenemos un nucleófilo muy fuerte, o cuando estamos en condiciones ácidas, o sea que el nucleófilo es parte de un ácido, ¿sí? O de una molécula que puede liberar el protón.
Entonces, fíjense cómo es el mecanismo. Cuando estamos en condiciones básicas y el nucleófilo es fuerte, el nucleófilo ataca el carbono carbonílico y se desloca. Y al mismo momento se deslocaliza el par de electrones, el del enlace pi. Entonces, se adiciona el nucleófilo en una geometría opuesta al oxígeno, y luego el protón, el segundo paso es la protonación, ¿sí? Y fíjense que acá nos presenta la reacción directa, ¿sí? Que es esta, y la reacción inversa, que es exactamente al revés, ¿sí? Lo que está de productos, acá está de reactivos y viceversa. ¿Qué nos está diciendo esto? Y esto es muy importante, que la reacción de adición nucleofílica es reversible. ¿Sí? Y eso también va a tener una implicancia biológica bastante seria, bastante importante. ¿Sí? Ahora, vamos a condiciones ácidas. Entonces, fíjense que en condiciones básicas se adiciona el nucleófilo primero y después se protona y se forma el alcohol. ¿Sí? Y en condiciones ácidas es al revés. El protón protona primero al oxígeno del carbonilo y luego entra el nucleófilo al carbocatión. ¿Sí? Y se forma el mismo producto, ¿sí? Entonces es al revés, protonación y luego la adición del núcleo. Y fíjense que también acá hay una reacción inversa, lo cual nos está diciendo lo mismo que en el caso anterior, que las reacciones de adición nucleofílicas son reversibles en general. ¿Algo para aportar, Víctor? Sí, no sé qué sigue posterior, fíjate, pero quiero aclarar acá alguna cosa. Fíjate a ver si siguen. Bueno, está relacionado con esa parte. Vuelve a la anterior entonces, por favor. Okay. Sí, ahí. No, la anterior. La anterior. Sí. Donde estaba proyectando. Eso. Ahí, perfecto. A ver, dos cuestiones. La primera pregunta. ¿Por qué se da de adición nucleofílica? Y no la sustitución como habían visto hace un rato, en el caso del grupo carboxílico. ¿Por qué se da la adición nucleofílica? ¿A qué se debe? A ver, voy a leer qué están escribiendo en el chat. Dame un segundito que abro el chat. No me lo abro. Porque hay muchos electrones, contestó alguien. Ah, sí, porque hay muchos electrones. ¿Dónde? Una pregunta parece sencilla, pero sin embargo de fundamental que es, porque explica todo este proceso que están viendo. No ocurre una sustitución nucleofílica como en el caso del grupo carboxílico y su derivado, sino que ocurre una adición nucleofílica. Y lo hemos visto al final de la clase pasada y también ahora al inicio cuando estuvieron viendo. ¿A qué se debe que se dé? Tiene que ver con la electronegatividad del oxígeno. Como están contestando allí. Ocurre debido a lo que decía la profesora, de deslocalización de los electrones pi hacia el oxígeno. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Fíjense por resonancia cómo va a quedar esa molécula. ¿Cómo quedaría la estructura resonante del grupo de este carbonilo? ¿La escribo? Sí, por favor. Quedaría el carbono positivo y el oxígeno. Una carga negativa en el oxígeno. Sí. Sí, sigan hablando, yo escribo. Y una carga positiva en el carbono. Claro. Fíjese en la carga positiva sobre el carbono. Debido a este proceso de resonancia,
es lo que permite el ataque del nucleófilo, que pueda adicionarse allí el nucleófilo sobre ese carbono. Y están viendo dos procesos, uno en medio básico y otro en medio ácido, relacionando también a lo que estaban viendo hace un rato con la profesora. ¿Cuál sería más factible, el aldehído o la cetona, que se dé en un medio ácido? Y ahí tienen que relacionar con la estabilidad. ¿Quién es más estable? Un aldehído, una cetona. ¿Quién tiene mayor velocidad de reacción? El aldehído, la cetona. Y de acuerdo a eso, fíjense en de que va a tener que seguir un medio ácido, en un medio ácido la reacción para que ocurra. ¿Quién era más estable? ¿Un aldehído o una cetona? Una cetona va a ser ¿Sí? más estable. A ver, volvele a la anterior, Anaí, para que lo vean. Sí, ahí voy. A donde estaba explicando vos, para que a ver si se dan cuenta, estaba el orden de estabilidad y velocidad de reacción. Está esa y está esta. Sí. Las dos. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene mayor velocidad de reacción y quién tiene mayor estabilidad? ¿Un aldehído o una cetona? La cetona es más estable, pero menos reactiva. Así es. Así es. Entonces, fíjese ahora, volvamos a la anterior. Entonces, fíjese quién es factible que reaccione en un medio ácido o directamente con una base. Va a estar favorecida en un medio ácido, en ¿Quién, condiciones ácidas. quién La cetona. la cetona, ¿sí? Entonces, hay que interpretar lo que se va diciendo, porque si no, la profesora habla al aire y fíjese que son cosas importantes porque esto ya les limita o le está indicando cómo va a seguir la reacción. ¿Sí? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Es fundamental este proceso de por qué se da la adición nucleofílica, ¿sí? Lo explicamos por el proceso de resonancia y cómo queda en este caso el carbono positivo, el oxígeno negativo, y después tenemos que ver la parte de estabilidad y velocidad de reacción que tiene que ver con este sentido. Y otra pregunta más, así de forma general que ya lo van a ver en un momento. Fíjense de que en una de las partes se está liberando hidrógeno como protón y están diciendo que es reversible la reacción. ¿Qué pasa si no se saca ese hidrógeno como protón? Supongamos que se una agua. Si hubiese agua en el medio de la reacción, ¿qué piensan ustedes? Y en el sentido que es reversible. Bueno, queda pendiente esta pregunta que lo van a contestar ahora con esta parte que van a seguir, ¿sí? Con la parte de hemiacetales y acetales. Sigan, ahí, así lo pueden ver. Dale. Bueno, entonces, ay, para que se me activó el chat y lo veo en la pantalla. Ahí está. Entonces, en esto de la reactividad comparada, ¿sí? Acá está explicado con más detalle lo que estaba explicado hace rato, ¿sí? Pero en este caso, fíjense que está la acetona, y ya acá ya tenemos el alcóxido. Esto es porque primero entró el nucleófilo y luego se protonó y tenemos el alcohol, ¿sí? Y fíjense que está comparando con un aldehído, donde primero entró el nucleófilo y luego se protonó y entró el alcohol. ¿Y qué nos está indicando? Que cuando nosotros tenemos un aldehído, el producto de adición está menos impedido, o sea, está hablando de una cuestión estérica, de una cuestión espacial, es menos impedido que cuando tenemos la adición en una acetona. Y acá está con la doble flecha indicando la reversibilidad de las reacciones. Entonces,
que va a ser más favorable la producción de la adición nucleofílica, en este caso, en medio básico sería esto, de un aldehído o de una acetona. Es muy parecido al razonamiento que les hice hacer recién el profesor. Chicos. En medio básico, el aldehído. El aldehído va a estar más favorecida la reacción del aldehído, ¿sí? Que de la acetona. Bien, avanzando. Bien, estos son los tipos de nucleófilos con los que va a reaccionar los carbonilos. No son todos los nucleófilos que hay más. Vimos una lista de nucleófilos al principio de la asignatura, pero tenemos nucleófilos que están cargados negativamente y nucleófilos que son neutros, y que va a depender mucho del medio de reacción, cómo ocurra la reacción con este grupo. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos específicos. Fíjense que uno de los nucleófilos es el grupo hidroxilo y también es el agua y los alcoholes. Y ahora nosotros vamos a ver la adición nucleofílica al carbonilo del alcohol. Fíjense que en este caso tenemos un aldehído y en este caso tenemos una acetona. Voy a ir con el primer mecanismo, que está la primera reacción, no está mostrado el mecanismo, y luego vamos a analizar la de la acetona y después vamos a ver el mecanismo. Fíjense que tenemos un aldehído que reacciona con un alcohol. ¿Quién es el nucleófilo acá? ¿Quién es el nucleófilo? Para que esta reacción se desarrolle. Decimos que el grupo carbonilo tiene, tiene adición nucleofílica. ¿Quién es el nucleófilo de estos dos compuestos? ¿El aldehído o el metanol? El metanol. El metanol, ¿sí? Ahí me escribieron en el chat, no puedo ver, pero a ver, ¿qué dicen? Sí, bien, el metanol, dice Pedro. Bien, fíjense que en medio ácido ingresa el nucleófilo, después se protona, y queda, nosotros dijimos que iba a quedar un alcohol, ¿sí? Se iba a protonar, esto se protona, pero fíjense que el nucleófilo que está entrando está unido a carbono. Entonces, va a quedar acá un grupo. ¿Cómo llamamos al grupo que tiene carbono, oxígeno, carbono? Éter. Éter. Fíjense que unido al mismo carbono está el grupo éter y el grupo hidroxilo. Eso se llama hemiacetal. La A es porque viene de aldehído, y hemiacetal significa justamente eso, que tiene un grupo hidroxilo y tiene un puente de oxígeno con otro carbono en el mismo carbono. Fíjense que ahora este hemiacetal vuelve a reaccionar con metanol con un alcohol nuevamente en medio ácido, y se forma, no está mostrado el mecanismo acá, un producto también de sustitución nucleofílica, de adición nucleofílica, que va a terminar dando, ya cuando veamos el mecanismo van a entender por qué digo de adición nucleofílica, porque si uno mira este compuesto y este compuesto dice no se puede adicionar más nada. Obviamente de este compuesto tiene que eliminarse algo, se va a eliminar el alcohol y se va a adicionar el metoxi y va a quedar un acetal. ¿Qué es un acetal? Es un carbono que tiene, fíjense, un puente con oxígeno para un lado y un puente con oxígeno para el otro lado, como si fuese un doble éter, ¿sí? Y este compuesto es mucho más estable por más que estas reacciones son reversibles. ¿Cómo me doy cuenta que viene de un aldehído? Este carbono está unido a hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre esta reacción con aldehído, la 1, y la 2, que es con una acetona? Fíjense que todo es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, díganme ustedes. El cetal y el acetal, o el hemicetal y el hemiacetal, ¿cuál es la diferencia que tienen? Mirando el carbono que sufre la adición. En sus el primero un carbón primario y en el segundo un secundario. Bien, a ver, acá tenemos un carbono primario y acá un secundario. Y por lo tanto, en el producto no vamos a tener hidrógeno. Fíjense que vamos a tener
al carbono que antes era el carbono carbonílico, va a estar unido el hidroxilo y el éter, y no va a haber hidrógeno acá, sino un grupo carbonado. ¿Sí? Lo mismo acá, esa es la diferencia. Ahora vamos a ver el mecanismo de reacción con uno de ellos, ¿sí? Y ahí van a entender por qué decimos que hay una adición nucleofílica en ambos casos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá está la acetona, como ejemplo, en este caso de protona. El profesor recién explicó que cuanto más estable es, vamos a necesitar que algo active a este compuesto, y en este caso se va a protonar primero. Va a haber una deslocalización de electrones del oxígeno para restituir el par que le está faltando, que esté libre porque tiene una carga positiva, y entonces esa resonancia va a permitir que quede, en este caso ya no es resonancia, perdón, va a permitir que quede una carga positiva acá, que quede como un carbocatión, que no está dibujado, y va a atacar el nucleófilo a este carbono deficiente de electrones. Se va a unir todo el compuesto. Este oxígeno, perdón, va a atacar a este carbono. Se va a unir todo el compuesto, todo el metanol. Pero nuevamente el oxígeno queda con carga positiva, con lo cual desprende el protón, libera el protón, y ahí queda el hemiacetal. Ahora, fíjense que en presencia de agua, lo que va a ocurrir, ¿sí? Va a ser, perdón, lo que va a ocurrir en presencia de medio, en presencia de un ácido débil, va a ocurrir que se desprende el agua. Toda esta agua se desprende y este par electrónico se va, o sea que acá queda una ruptura heterolítica. Y para ello, fíjense que va a formarse, va a haber una resonancia de este grupo metoxi o de este grupo éter, formando un doble enlace acá y volviendo a tener hibridación sp2 y volviendo a tener un carbono deficiente de electrones que va a estar con resonancia. Entonces ahí vuelve a ingresar otra molécula de nucleófilo, que en este caso es del metanol. Entonces fíjense que acá hay una adición y acá hay otra adición, porque obviamente esto tuvo que eliminarse como agua. Este alcohol se protonó y fue eliminado en medio ácido y fue eliminado como agua. Se adiciona nuevamente en este paso, se adiciona nuevamente el nucleófilo, por supuesto entra entero, pero al tener una carga positiva el oxígeno, para restituir el par electrónico, se va el protón, dejando su par electrónico, y entonces se forma el cetal. ¿Sí? Y esto que era medio de reacción, vuelve al medio de reacción. ¿Sí? O sea, el ácido era parte, fíjense que el ácido era parte del medio de reacción. O sea que esta reacción se va a realizar, va a estar catalizada por un ácido. ¿Víctor? Sí, ahí el protón restituye el medio ácido. Claro. Entonces, es fundamental varias cositas acá. Una, darse cuenta, fíjense, de que está ocurriendo en primera instancia la adición del nucleófilo. Y ya hemos dicho por qué. Ahora, ¿quién es el nucleófilo en sí? ¿Cómo sería lo netamente correcto mencionarlo? ¿Cuál es su nombre? El oxidrilo sería, profe. El oxígeno del hidroxilo del metanol, ¿sí? El que actúa como nucleófilo. ¿Sí? De una forma resumida decimos que es el metanol, pero el oxígeno del hidroxilo, ¿sí? Por la presencia de esos pares de electrones. Otra pregunta más en la secuencia que estaban explicando ahí la profesora. En el caso de cuando tenemos ya el proceso de eliminación, ¿por qué se dan cuenta que es una eliminación? ¿Por qué se dan cuenta que es una eliminación? Porque se elimina el agua. Se elimina el agua y se sustituye el alcohol. No, se elimina agua, eso sí. Se protona ese hidroxilo,
se protona, ¿sí? Queda positivo, al protonarse queda positivo el oxígeno, entonces se libera como agua. ¿Por qué? Se forma un doble enlace. Esa es la explicación, ¿sí? Ahí la profesora le remarcó recién, ¿sí? Porque se forma un doble enlace, por eso un proceso de eliminación allí. ¿Sí? Y fíjense en que al tener nuevamente el carbono doble enlace con el oxígeno, vuelve a introducirse, a adicionarse el etanol en ese caso. Ahora la pregunta que había quedado pendiente de hace un rato. ¿Qué pasa si utilizan un ácido de partida que tenga agua? ¿Y qué pasa si esa agua que se está produciendo por eliminación no la sacan, no la eliminan? Tomen en cuenta que es reversible la reacción. Si no se elimina, queda en hemiacetal. ¿Eso está preguntando, profe? Exactamente. Si no saco el agua, que se ha producido, fíjense que nunca voy a llegar a obtener un acetal. ¿Sí? Se va a volver siempre hacia atrás, va a seguir la reacción, se va a formar el hemiacetal y ahí puede seguir la reacción hasta volver a obtener los reactivos directamente. Entonces, hay que tener cuidado acá con el ácido que se utiliza, que el ácido debe estar libre de agua, y el agua que se produce por eliminación se la debe eliminar para poder obtener en este caso el cetal o acetal. ¿Quedó claro? Tomando en cuenta que la reacción es reversible. Sigan, estén ahí. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan ustedes, chicos, sobre este mecanismo de reacción? Ay, me había un plazo, pero no. Para aquí. Ahí está. Bueno, para allá sí. Ahí está. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo en moléculas orgánicas. Alguien está escribiendo en el chat, ¿vale? No sé si alguien puede decirme porque no se me activa. Se me pone rebelde esto. Por ahora no hay Dijo, ninguna pregunta, están diciendo. Ah, bien. Acá vamos a ver un ejemplo en moléculas biológicas de una adición nucleofílica que se da en la misma molécula. Fíjense que en esta molécula, que calculo que para la mayor parte de ustedes ya es conocida, más allá de que no hayamos visto hidrato de carbono, la ven, al menos los chicos de biología la ven e introducen a la biología, ¿sí? Perdón, el tener el anotador abierto a veces me dificulta el uso del mouse, por eso hago clic, clic, clic y no pasa nada. Y fíjense que tenemos un grupo acá carbonilo, específicamente qué tipo de carbonilo, y tenemos muchos grupos de qué tipo. A ver, chicos. Este grupo, dentro del grupo carbonilo, ¿cómo lo clasificamos? Chicos. aldehído, Aldehído. Aldehído. Tenemos estos grupos que son, ¿qué son? hidroxilo, Hidroxilo. Entonces, fíjate que tenemos una molécula con 6 carbonos y 6 oxígenos, 5 grupos hidroxilos y un grupo aldehído. Y en este caso, la molécula no va a estar lineal, porque todos los carbonos, del carbono 2 al carbono 6, ¿qué hibridación tienen? tienen hibridación sp3. Y recordemos que la forma del átomo con hibridación sp3 es un tetraedro, entonces espacialmente va a tener una forma particular que va a permitir que se cicle. ¿Sí? Esta parte es plana, pero el resto de la molécula no. Yo tengo los orbitales moleculares, lo voy a mostrar al último de la clase. ¿Sí? ¿Te parece, Víctor, o quieres que lo muestre ahora? Cuando terminan ahí la explicación, Bueno. ahí mostrarles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la molécula se cicla, por la forma en que tienen los carbonos tetraédricos, y la disposición va a quedar el carbono 1
cerca del oxígeno del carbono 5, de este oxígeno. El oxígeno, recién vimos que es nucleofílico, es el nucleófilo, el oxígeno del hidroxilo. Y al quedar cerca de un carbono electrofílico como el carbono del carbonilo, va a haber un ataque y se va a producir una reacción de adición nucleofílica intramolecular. ¿Qué va a pasar con este protón que va a eliminarse? Fíjense que va a formar un hidroxilo donde antes estaba el carbono carbonílico. Otra cosa muy importante para mencionar es que todos estos carbonos que están acá son quirales. ¿Sí? Los carbonos que estoy marcando. Y son 4 carbonos quirales. Este carbono que está acá, el 6, ¿es quiral? No, no es quiral. No es quiral. ¿Y el carbono 1 es quiral? No, tampoco es quiral. Tampoco. Fíjense que el 6 sigue sin ser quiral. Pero sin embargo, el carbono 1 adquirió quiralidad ahora porque está unido a 4 sustituyentes diferentes. Entonces, fíjense que acá la reacción de adición nucleofílica intramolecular, la glucosa está como hemiacetal, de estar como un polihidroxialdehído, está como un hemiacetal, y a su vez tiene más cantidad de carbonos o de centros quirales que anteriormente. ¿Sí? ¿Querés agregar algo sobre este ejemplo? No, tomen en cuenta bien el concepto de adición nucleofílica ahí, ¿sí? Que es fundamental, que después lo vamos a ver en hidrato de carbono nuevamente, ¿sí? Y fíjense, pasan de tener 4 carbonos quirales luego a tener 5 carbonos quirales, donde Uy, Víctor, me desapareció tu imagen y tu diálogo. No sé si el profe perdió conexión. Víctor, ¿me escuchás? Bueno, ya va a volver. Y acá lo que está mostrado, chicos, es cómo dos glucosas se unen con una reacción de sustitución nucleofílica que se da entre alcoholes, que es una reacción que ya vimos, que entre alcoholes se puede dar sustitución nucleofílica y forman un éter. Y entonces fíjense que acá este carbono ya no es un hemiacetal, sino un acetal. ¿Sí? Un acetal. ¿Sí? En este caso, esto es este carbono es un hemiacetal, pero este es un acetal. ¿Sí? Borramos. ¿El profesor Víctor perdió conexión? Parece. Bueno, acá lo que vamos a ver es la reacción con otro nucleófilo importante, que son las aminas, que en este caso también es un nucleófilo, igual que los alcoholes, que no tiene carga, ¿sí? No es un anión, ¿sí? Sino es un nucleófilo, decimos que es un nucleófilo neutro. Entonces, fíjense que acá tenemos un aldehído o una acetona con una amina primaria, y en la reacción abreviada nos muestra que se produce una imina donde hay el carbono que antes era el carbono carbonílico, forma un doble enlace con el nitrógeno. Y fíjense que los dos hidrógenos de aquí y el oxígeno se eliminan para formar agua. En este caso, la reacción es de sustitución nucleofílica y no de adición nucleofílica, ¿sí? Y obviamente es al carbono, si estamos hablando del carbono, ¿sí? El carbono. Acá está mostrado por orbitales moleculares cómo es la estructura por orbitales moleculares de la imina o base de Gibbs también, que se llama. Las bases de Gibbs son muy importantes en la naturaleza porque son cofactores o compuestos que ayudan a formar los intermediarios en las rutas metabólicas biológicas de las células, o sea, las reacciones que ocurren a nivel celular. Entonces ustedes van a ver que en química biológica les van a hablar de una base de Gibbs y no les van a dar muchas aclaraciones, porque ustedes van a tener que remitirse a cómo se forma una base de Gibbs entre un aldehído o una cetona y una amina, aldehído o cetona y una amina primaria. ¿Sí? Ahora vamos a ver más detalles. En este caso, lo que está mostrado es cuando reacciona
con una amina secundaria y cómo se forma una enamina. Fíjense que sí hay enlace entre el carbono y el nitrógeno, pero es un enlace simple, ¿sí? Porque acá el nitrógeno, al tener el impedimento de los grupos R, no va a formar un doble enlace con el oxígeno, con el carbono, perdón, sino que va a haber un doble enlace carbono-carbono. Sin embargo, de todos modos, sigue siendo una reacción de sustitución nucleofílica al carbono que antes era carbonilo. ¿Sí? Bueno, avanzo. Lo que está mostrado en esta diapositiva es la adición de una amina primaria a aldehídos o acetonas y el producto que se forma. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos el benzaldehído y la adición de la etilamina forma una imina donde el nitrógeno se une con este carbono carbonílico y a su vez la etilamina tiene 2 carbonos y se forma una imina más agua. Esto va a ocurrir en un medio que tenga trazas de ácido. Eso quiere decir que no tiene que ser fuertemente ácido el medio, sino que tiene que tener un componente ácido. Y luego, ¿cómo es la reacción con acetonas y una amina secundaria? Fíjense que esta amina es, el nitrógeno está unido, no, esto es una amina primaria, perdón, al grupo bencilo, ¿sí? Entonces la bencilamina. Y acá se forma otra imina, nada más que esta imina, nada, esta tiene el grupo aromático a un lado y este lo tiene al otro, no tienen mucho más que eso. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que si quiero marcar, esta imina está unido, el carbono de la imina está unido a hidrógeno, y acá el carbono de la imina no está unido a ningún hidrógeno, sino que está unido a carbono, carbono y nitrógeno. ¿Sí? No sé si se muestra el mecanismo de reacción de esta reacción, pero lo vamos a pasar. Sí se muestra el mecanismo, pero yo les recomiendo que ustedes lo vean, lo analicen. Básicamente es un mecanismo de sustitución, porque fíjense que se mantiene el enlace doble entre el carbono, y acá es con el carbono y el oxígeno, y acá es con el carbono y el nitrógeno. Entonces va a haber adición. Fíjense que en toda esta parte va a haber una reacción de adición nucleofílica, luego se va a eliminar el agua, porque se va a protonar el hidroxilo, y se va a eliminar nuevamente agua, y entonces se va a formar la imina. Ya volvió el profesor, parece que no. Y acá, Sí, sí. ¿ahí estás? Hola, ¿volviste, Víctor? ¿Se cayó internet? Sí. Sí, bien. Estaba comentando que este es el mecanismo de la formación de imina, que no voy a Lo había ahondar. escuchado. Sí, sí, acá es fundamental que primero es la adición nucleofílica, ¿sí? Y luego ocurre el proceso de eliminación ahí con la salida, obviamente eliminación. ¿Por qué? Por la presencia de qué grupo funcional. Hasta el cansancio le vamos a preguntar eso. Primero es una adición nucleofílica, ¿sí? La adición ahí del nitrógeno de la amina. Después hay una eliminación. ¿Por qué? ¿Qué grupo funcional está presente? El grupo oxitrilo. Sí, el grupo hidroxilo. ¿Sí? Hidroxilo. Ahí, exactamente, debido a esa presencia de ese grupo, que ya saben los tipos de reacciones, ¿sí? Sustitución nucleofílica, eliminación, oxidación, y acá está ocurriendo una eliminación para poder formar esa imina. Bien. Nada más, ahí continúa. Bien. Sí, borro y ahí continúo. Y la adición de aminas secundarias, ¿sí? Que está mostrado con un poquito más de detalle lo que pasaría, no está mostrado el mecanismo, si una acetona reacciona con una amina secundaria, ¿sí? Cómo se va a formar una enamina donde el doble enlace va a estar entre el carbono
que era parte del carbono carbonílico, y un átomo aledaño, pero no entre el carbono y el nitrógeno. Sí, acá lo mismo, simplemente que la amina en este caso es cíclica. Y fíjense como acá hay un biciclo que está unido por un enlace carbono-nitrógeno. ¿Sí? No sé si quieres agregar algo a esto, se iba a pasarlo rápido. Sí, no, sigan, nomás es lo mismo, Sí. ocurre lo mismo. Ahí está el mecanismo de reacción. Van a ver que es exactamente el mismo razonamiento que con iminas. Adición, luego eliminación de agua. Y así que se los dejamos para que lo analicen, porque no queda, así no repetimos más de lo mismo, ¿sí? Y acá hay simplemente ejemplos de reacciones de condensación con derivados de amoníaco que van a dar distintos compuestos, y yo había puesto esta diapositiva sobre todo para marcar que los compuestos carbonílicos pueden reaccionar con hidracina para dar hidrazonas, ¿sí? Básicamente puse esta diapositiva específicamente por esto, porque la hidracina, en el caso de, si estamos en laboratorio, vamos a utilizar un compuesto que se llama 2,4-dinitrofenilhidracina, y vamos a obtener una hidrazona, y esta reacción nos va a permitir caracterizar el grupo carbonilo en una reacción que en este caso va a ser de sustitución nucleofílica de donde se va a sustituir nuevamente, como en el caso de las iminas, el oxígeno por el nitrógeno, y obviamente se va a eliminar agua. ¿Sí? No sé si quieres mencionar algo más, Víctor, de esto. Que ocurre lo mismo, primero la adición nucleofílica y después la sustitución. Esas dos reacciones son importantes acá, la formación de la hidrazona y la fenilhidrazona, sí, son reacciones importantes, que la fenilhidrazona es la que hacemos en el laboratorio. Y acá fíjense en cómo solamente va variando lo que está unido al nitrógeno, que es lo que está remarcado en esta diapositiva. Tienen el grupo hidroxilo en primera instancia, ¿sí? Después tienen en la segunda, tienen una amina, después tienen una amina aromática, y al último tienen ya una amida, fíjense. Y los productos que se forman, que serían en este caso iminas, cambiando si son hidrazona o cimas. Sí, eso analícelo y ocurriría el mismo proceso. Fíjense que en todos los casos se está formando agua, o sea que está saliendo ese grupo hidroxilo. Bien, para aquellos que además de analizarlo quieran profundizar más, esta es la sección y este es el texto, que es el weight, ¿sí? A propósito, dejamos eso para que ustedes se puedan orientar de dónde estamos tomando las cosas. Y acá está justamente el ejemplo con la 2,4-dinitrofenilhidracina, que es el compuesto que nosotros utilizamos en el laboratorio y que nos permite reconocer al grupo carbonilo, porque se forma un derivado que es un derivado de las 2,4 dinitrofenilhidracina, que es una hidrazona, y ese derivado normalmente precipita, tiene un color entre naranja o amarillo fuerte, es grumoso, y entonces nos permite el reconocimiento en laboratorio. Sí, eso se los menciono porque ustedes, para poder rendir el examen final, van a tener que hacer laboratorio y van a tener que estudiar de manera medianamente independiente y haciendo consultas. Entonces, por eso también lo mencionamos acá, si no por ahí se lo menciona más en el laboratorio. Bien, avanza. ¿Esto lo vemos, Víctor? Sí, como mecanismo general nomás, porque Bueno, es lo mismo. bien, entonces esta es la reacción con ácido cianhídrico para formar cianohidrinas, donde fíjense que va a haber una reacción de adición nucleofílica. En este caso el nucleófilo es el carbono del grupo ciano. El electrófilo, digamos, sigue siendo el mismo, el carbono carbonílico. Se adiciona el grupo ciano, y en medio ácido se va a protonar el oxígeno y va a quedar un
un grupo hidroxilo y un grupo ciano unido al mismo carbono, entonces por eso llamamos cianohidrinas. ¿Sí? El mecanismo no está descrito, pero básicamente es el mismo mecanismo de adición nucleofílica a carbono. ¿Sí? Lo que está descrito es el grupo que se va a adicionar, que en este grupo es en este caso es el grupo ciano o el ácido cianhídrico. ¿Sí? Bueno, acá simplemente derivados de cianohidrinas como ejemplos, ¿sí? Y mecanismo de reacción, donde se muestra la adición primero del nucleófilo y luego la protonación, y otros ejemplos, y vamos a ver las reacciones con el reactivo de Grignard. Creo que ya estamos terminando, si no me equivoco, que es algo que nosotros ya vimos en la clase de alcoholes, que cuando el reactivo de Grignard reaccionaba, o sea, vimos, para obtener alcoholes necesitábamos que el reactivo de Grignard reaccionara con compuestos carbonílicos. Entonces esto es un repaso de lo que ya vimos en la clase anterior. Entonces, es la misma diapositiva, además nada más que está el estilito diferente. ¿Sí? Si reacciona el reactivo de Grignard con formaldehído, se va a formar un alcohol primario. Si reacciona con otro aldehído que no sea el formaldehído, o sea que tenga restos carbonados en el otro lado, va a ser un alcohol secundario. ¿Sí? Y si reacciona con una acetona, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de alcohol va a ser? Un alcohol terciario. Un alcohol terciario. Entonces nosotros habíamos visto en la clase pasada cómo forman alcoholes primarios, secundarios y terciarios a partir de compuestos carbonílicos, y acá entonces nos cierra, y ahora entendemos lo que el profesor la clase pasada dijo, que la formación de alcoholes con el reactivo de Grignard estaba dirigida por el mecanismo de reacción del grupo carbonilo, o sea, que es qué reacción la que se da para formar esto. ¿Qué reacción se da? Una sustitución nucleofílica. No. Fíjense que esto no está sustituido acá. Acá es carbono. Tienes razón, es NSPO, una adición. es una adición nucleofílica. Una Justamente adición nucleofílica. esto sigue actuando como electrófilo y esto como nucleófilo. Y ataca acá. ¿Sí? El mecanismo lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Y es primero, en presencia de éter, ingresa el nucleófilo y segundo, se protona este oxígeno. ¿Sí? Entonces, por eso en la clase pasada, si ustedes ven el video, el profesor dijo, la reacción de Grignard de formación de alcoholes es una reacción que está dirigida por el grupo carbonilo y es por el tipo de reacción de los grupos carbonilos. Que no me detengo más en eso, ustedes lo revisan. Sí. Pero ahí, ¿qué le pasó al magnesio y el bromo? ¿Qué le pasó al magnesio y el bromo? El magnesio y el bromo forman lo que forman siempre, hidróxido de bromo-magnesio al final. Pero es un producto que no nos interesa porque está formando parte Pero de... entonces no es una sustitución. Sí, es una sustitución. Porque todo es... no, es una adición. Esto se adiciona. Esto se adiciona. Ah, sí. Acá. Yo Esto lo estaba viendo se al revés. adiciona acá. Anaí, Sí. Sí. nucleófilo del reactivo de Grignard para que lo pueda entender. No te escuché, se me cortó. Que le explique quién actuaría como nucleófilo en el reactivo de Grignard. Claro, Así lo pueden. estaba evitando explicarlo porque la semana pasada lo expliqué, pero lo explico de nuevo. Fíjense que el bromo tiene un delta de carga negativo. Eso hace que el magnesio tenga un delta de carga positivo. ¿Qué tipo de delta de carga va a tener el carbono este carbono? Chicos. Carga negativa. Negativo. Entonces, ¿quién es el nucleófilo? El ciclohexano. El carbono del ciclohexano. En este caso va a ser el carbono del ciclohexano. del fenilo. En este caso va a ser el carbono del etilo. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí. Bien. Y por eso justamente va a ser la adición del nucleófilo al compuesto carbonílico. Si no habría adición, entonces este carbono seguiría haciendo hibridación, seguiría teniendo hibridación SP2 y acá tiene SP3, SP3, SP3 y forma alcohol, que es lo que dijimos que pasaba al principio con las adiciones nucleofílicas a carbonilo que forman alcohol. ¿Sí? Nada más que acá el nucleófilo es el reactivo, es el compuesto que está unido al magnesio, el carbono inmediatamente unido al magnesio en el reactivo de línea. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Bien. Acá está la reacción de oxidación. ¿Podés explicarla, Víctor, un segundito? Porque me está entrando un mensaje medio urgente y lo tengo que contestar. Sí. Sí, cómo no. Fíjense, acá tenemos reacción de oxidación. Activa tu cámara, por favor. Está prendido. Ay, no te encuentro. Bueno, igual la voz nomás igual. Fíjense que ahí tienen una reacción de oxidación. Tienen un agente oxidante donde tienen el aldehído que se está oxidando a ácido carboxílico, que sería el producto que se está obteniendo. Son tres ejemplos básicos. Tenemos específicamente el isobutadaldehído, donde el agente oxidante ahí un dicromato de sodio medio ácido, y forman ese ácido isobutírico, que es un grupo, fíjense que el grupo funcional formado allí, el grupo carboxílico. Y abajo tienen también otro aldehído, donde forman ese ácido carboxílico. La pregunta sería, ¿una acetona se oxida? ¿Qué contestarían ustedes? No, profe. No se oxidaría en este caso, ¿sí? No se oxida. Hay una reacción importante que es la diapositiva que sigue y la que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Que es la reacción con el ensayo de Tolle o con el reactivo de Tollens. Fíjense que acá también consigue como prueba de Tollens, como está escrita allí. Fíjense que el reactivo de Tollens es el agente oxidante. Es lo que denominamos un diamín plata. Fíjense que frente al aldehído, obviamente que está en medio básico, formaría por un lado un grupo carboxílico, como en el medio hay amonio, se forma un carboxilato de amonio, más plata cero. En ese caso, fíjense que es una reacción de oxidación, donde la plata del reactivo de Tollens se está reduciendo en la reacción. Por eso es el agente oxidante reactivo de Tollens. Fíjense que esa plata que se está formando se va a depositar en las paredes del tubo de ensayo y va a formar lo que denominamos el espejo de plata. Fíjense en cómo tiene esa forma espejada el balón que está esquematizado allí o en la fotografía que está puesto. ¿Sí? Eso corresponde a la plata cero. En este caso la reacción sería positiva para los aldehídos y no para acetona. Entonces la prueba de Tollens es una reacción fundamental que me permite a mí identificar si lo que yo tengo, con lo que estoy trabajando es un aldehído o una acetona, porque va a dar positiva por conformación del espejo de plata para el aldehído. Bien. Tomen en cuenta que es un medio básico, ¿no? La reacción. Bien. Y estas son reacciones de reducción. Reacciones de reducción de aldehídos y cetonas con el ion ioduro, ¿sí? Acá ustedes pueden ver que está la reacción general. Una reacción de reducción va a producir un alcohol, ¿sí? También va a ser una reacción de adición nucleofílica. En este caso, ¿quién es el nucleófilo? Chicos, ¿quién es el nucleófilo? Chicos, El hidrógeno. el hidrógeno, el anión de hidrógeno, ¿sí? El ion ioduro, ¿sí?
Y fíjense que el mecanismo va a ser el mismo. Se adiciona el nucleófilo y luego se va a protonar el anión que queda acá del oxígeno. Y fíjense que acá hay dos ejemplos con el butanal y la 2-pentanona y hay dos pasos. Esto va a ocurrir en la primera etapa, el ioduro se va a producir con el reactivo de ioduro de boro y sodio, y el segundo paso que va a ser la protonación en medio levemente ácido, ¿sí? Para formar el alcohol. Dependiendo de qué reactivo partamos, se va a producir un alcohol primario o un alcohol secundario. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Pregunto, ¿por qué no un alcohol terciario? ¿Qué es lo que se está adicionando al carbono? ¿Qué es lo que se está adicionando al carbono? Se está adicionando un nucleófilo, profe. Un nucleófilo, pero ese nucleófilo es carbonado, es un oxígeno. Es un ion hidrógeno. Es un ion hidrógeno. Entonces, si este carbono es primario, este alcohol es primario porque adiciona hidrógeno. Si este carbono es secundario, este alcohol es secundario porque adiciona hidrógeno. ¿Sí? No es el mismo caso que cuando se adiciona otro compuesto, como por ejemplo una cianhidrina que se adiciona carbono unido a nitrógeno. ¿Sí? Para que ¿quieres explicarlo vos, Víctor, a esto? Quiero que ustedes lo expliquen ustedes. Ya hemos visto en la clase pasada ejemplos donde actuaba el NAT y el NAT oxidado y el NAT reducido, en ejemplos específicos de alcoholes. Ahora fíjese que están partiendo del piruvato, que el grupo funcional allí es un carbonilo. Y tienen el NAT. ¿El NAT en qué, cómo está presente y qué es lo que se forma? A ver si quién se da cuenta. Por esto ya lo vimos la vez pasada. Ya habíamos dicho que el NAT actuaba en reacciones de óxidos, reducciones. Y el título dice ahí arriba, reducciones biológicas aparte. Podríamos empezar diciendo cómo está el NAD acá y cómo está el NAD acá, para ayudarlos un poco. Se está ingresando hidrógeno, el hidrógeno negativo y el ion hidrógeno para formar un alcohol. ¿Y qué alcohol se forma? El lactato. Sí, pero ¿qué alcohol es primario, secundario, terciario? Es un alcohol secundario. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, este es otro ejemplo de reducciones biológicas, donde parten del NAT reducido. Fíjense que ahí el NAT reducido está aportando el ion hidrógeno para que pueda reducirse, en este caso, el piruvato a lactato. ¿Sí? Ahí le está escribiendo a la profesora, siempre que ustedes tengan NAT oxidado va a ser una reacción de oxidación. Cuando tengan el NAT reducido va a ser una reacción de reducción. ¿Queda algo más? No queda más. Creo que ya no me acuerdo muy bien. ¿Qué es esto? No leo el título. Reacción de condensación de carbonilo. Ah, sí. La reacción entre dos aldehídos o un aldehído y una cetona. La formación de los aldehidos. Bueno, sí. Sí. Este es el caso de una reacción que se va a dar así como teníamos en
la familia de los alcoholes teníamos reacciones entre dos grupos hidroxilos. Esta reacción se da entre dos grupos carbonilos. Entonces, fíjense que acá tenemos dos cetonas, una cetona y otra cetona, podrían ser dos aldehídos, y puede ser en medio ácido básico, y se va a producir una adición nucleofílica. Fíjense que uno de los dos compuestos, uno de los dos carbonilos va a sufrir la adición, y el otro va a actuar el carbono aledaño al grupo carbonilo. En este caso, un segundito, Víctor, que quito tanto. En este caso, lo que va a producirse por presencia de calor es, fíjense, una eliminación de este hidroxilo, o sea, fíjense que el carbonilo, al haber una adición, pasó a carboxilo, perdón, a hidroxilo, y luego en presencia de calor va a haber una descomposición donde se va a eliminar este hidroxilo y este hidrógeno, se va a eliminar agua, entonces, por eso se llama condensación, porque hay una eliminación de agua, y se va a formar una cetona insaturada, ¿sí? Si nosotros miramos esta como la cadena más larga, nosotros vamos a tener la cetona, y en el carbono aledaño va a haber una insaturación. Este carbono no se nota bien, acá dice alfa, y acá dice beta, que está nombrando a los carbonos. Entonces se va a formar una cetona alfa-beta insaturado. Esto es parte de la nomenclatura antigua. El carbono aledaño al carbono acilo se le llamaba carbono alfa, y así beta, gamma, delta, etc. Entonces se va a formar una cetona o un aldehído, si es que acá hay hidrógeno, va a ser aldehído, alfa-beta insaturado. O sea que vamos a tener lo que veíamos en nomenclatura, que hay, además de un grupo aldehído o cetona, un doble enlace, un grupo doble enlace. Y eso puede formarse por la condensación aldólica, ¿sí? Y va a haber un equilibrio entre el alcohol y el doble enlace, dependiendo de las condiciones, ¿sí? que intervengan. ¿Algo para agregar, Víctor, de esto? Esta reacción es importantísima, aunque la vean así de forma general, es una reacción muy importante porque una que permite producir carbonilos de cadena más larga, por un lado. Por otro lado, porque se forman beta-hidroxialdehído, beta-hidroxicetona, ¿sí? Y por otro lado, porque permite formar insaturaciones. Fíjense, obviamente que partiendo del aldol para formar insaturación. En ese caso, ¿qué reacción está ocurriendo del aldol al formar la insaturación? Nuevamente la pregunta. Exactamente, una eliminación. Muy bien, bueno, ya no pregunto nunca más, ya le quedó grabado en la cabeza. Fíjese para que no se olviden nunca más cuando vean un ciclo y todas las reacciones que ocurren. Muy bien, me alegro muchísimo. Entonces, esta es una reacción importantísima por esos sentido que le estaba diciendo. La formación del aldol, fíjese, en un grupo hidroxilo con la presencia del grupo carbonilo, que puede ser aldehído cetona, y después formar insaturaciones, ¿sí? Así que es una reacción importante esta. Bueno, entonces creo que ahí termina. Sí, ahí está el mecanismo, que no lo vamos a mirar, es básicamente el mecanismo que siempre estuvimos viendo, ¿sí? Pero lo pueden ver, y esto era, es una conclusión que elaboré para que nos ubiquemos. Fíjense, nosotros vimos, cuando vimos la guía de trabajo práctico número 3, cuando vimos hidrocarburos saturados e insaturados, vimos que a partir de los fenolos de alquilo, por sustitución nucleofílica, se podían obtener alcoholes. Pero también vimos que la reacción de hidratación, que es una reacción con los alquenos, y el tipo de reacción, ¿cómo se llama el tipo de reacción que tienen el doble enlace? Adición electrofílica. Maximiliano estudió y los otros 20 están mirándolo.
adición electrofílica de agua, hidratación, podríamos obtener alcohol. Eso lo vimos en la guía 3. Ahora, luego vimos en la guía 5, la primera parte, cuando vimos alcoholes, fenoles, éteres y epóxidos, que podíamos obtener a partir de alcoholes y ácidos, en la parte práctica está, se pueden obtener ésteres y éteres. ¿Sí? Un alcohol con otro alcohol o un alcohol con un ácido. ¿Sí? Entonces eso también está en la parte práctica de reacciones, la guía número 5, para que lo fijemos y lo busquemos. Y ahora vamos a ver en la segunda parte de la guía 5, cuando vemos reacciones más específicas de aldehídos, cómo a partir de un alcohol se puede formar una acetona, o cómo una acetona puede formar un alcohol, cómo un alcohol puede formar un aldehído, o un aldehído puede adicionarse, sufrir una adición nucleofílica de un alcohol, y cómo también los alcoholes pueden dar ácidos carboxílicos, que también está en parte en esta guía del número 5. Es un cierre no tan solo del grupo de carbonilos, por más que estuvimos viendo carbonilos, sino de cómo a partir de alcoholes podemos relacionar con un montón de grupos funcionales y ver un montón de tipos de reacciones con distintos mecanismos. Y esto que empezamos a ver cuando vimos la unidad 5, este esquema, lo traigo acá para poder hacer un cierre. ¿Sí? Y ahora sí, terminamos. Bien, perfecto. La semana que viene vamos a comenzar ya con grupo carboxílico, igual tienen los videos allí para que puedan ir resolviendo en la clase práctica. Traten de terminar la guía de compuesto oxigenado, la parte de alcoholes y carbonilos que corresponde esta semana, que están atrasados. La mayoría, sé que estaban con parciales y algunos han pasado la recuperación nuestra también del parcial, así que felicitaciones a los que hayan aprobado y pasado esa instancia que es muy importante. A no quedarse, ya habrán visto que son muchísimas reacciones de varios grupos funcionales y nos está faltando 2 unidades más para terminar, así que a no quedarse, por favor. Ya saben que pueden entrar y preguntar todo lo que quieran de la materia a nivel o dudas que tengan en las consultas, así que no se queden, por favor. Así que nuevamente, felicitaciones a los que han aprobado. Y un detalle más que quiero mencionar es que no descuiden los cuestionarios, porque los cuestionarios indican inasistencia, y no sería tremendo que se queden libres por inasistencia, por no presentar los cuestionarios. Sí, la semana que viene, yo ya voy a poner en la plataforma y ya las profesoras vamos a poner, tomamos el cuestionario de esta parte, de alcoholes, de toda esta primera parte de compuestos oxigenados, alcoholes, éteres y carbonilos, ¿sí? Alcoholes, o sea, grupo hidroxilo, grupo éter y grupo carbonilo, ¿sí? Muy bien, hasta luego. Chao, chicos. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe.